Muy bien. No sé, bueno, primero disculpar la presencia de Jorge Olcina porque me ha llamado que está en algo en Zaragoza o en Segovia, no para, pero tenía mucho interés en venir. Ha mandado a su sustituto y segundo espada, que es José Antonio La Rosa, que es profesor de geografía. Es una broma, ¿eh? Somos muy amigos y puedo gastarle alguna broma. José Antonio La Rosa, profesor de geografía y muy implicado en el proyecto este que vamos a ver hoy de custodia del territorio de la Albarda, etcétera. Y el que nos va a entretener y explicar y darnos las explicaciones que me parecen interesantísimas es Enrique Montoliu Romero, ¿no? Sí, Romero. Entonces nos comentaba antes que él plantó un olivo en el jardín este de la montaña de la Albarda y su hermana le dijo, dice, que tu apellido es Monte de Olivo. Montoliu. Montoliu. Y luego Romero, pues eso es más fácil, ¿no? Pero vamos, es este tema. La charla, yo creo que es mejor dejarle la voz a él y luego José Antonio también nos explicará algo y luego habrá un turno de preguntas para los que queráis. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Primero que nada quería explicar un poco el título de la charla. De ser jardinero me cambió la vida y es totalmente real. Yo a los 40 años más o menos empecé a pensar, vivía en Valencia, bueno, sigo viviendo en Valencia, pero de pequeño yo veraneaba en Javea y siempre tenía una atracción hacia el Montgó, hacia la Marina Alta, por muchas razones. Es un paraíso, ¿no? Entonces es fácil enamorarse de una zona así. Cuando pude tener medios para hacer el sueño que yo tenía, compré unos campos de limoneros y al lado había como una especie de restos de un pedregal y yo decía, qué difícil va a ser hacer aquí lo que yo quería hacer, que era un jardín a la antigua, un jardín renacentista, porque normalmente los jardines van evolucionando como todo. Entonces, los jardines que tienen mucha mano de obra, como pueda ser en este caso el de la Albarda, pues se van perdiendo. Al final se convierten en hoteles, se convierten en restaurantes, en salón de bodas, porque es muy caro mantener este tipo de fincas. Pero mi sueño era retomar lo que en mi infancia había visto de mis amigos, de que íbamos a casa de uno y era una maravilla tanto a nivel de arquitectura como de jardinería. De esa manera es cuando, sin darme cuenta, a los 5 años de empezar a plantar el jardín, que el jardín, por supuesto, se ha ido plantando durante muchos años. No es que el primer año ya tenía el jardín plantado. El jardín al principio fui haciendo a trozos. Porque yo vivía en Valencia, trabajaba en Valencia y el jardín lo hacía los fines de semana. Pero me quedé tan alucinado a los 4, 5 años o 6 de cómo había evolucionado, lo agradecida que es la naturaleza cuando la cuidas. Yo, por compararlo con lo que solemos comparar de tanto % de beneficio, si tú le das 1 a la naturaleza, te devuelve 100.
no hay nada en tu vida que te produzca tanto como ayudar a la naturaleza. Porque no solamente te ayuda a nivel de salud, sobre todo te ayuda mucho a nivel mental. Yo recuerdo que quitando malas hierbas, porque en este tipo de jardín todo se da a hacer manual, quitado el cortasetos, prácticamente todo lo demás se hace a mano. Por estas razones por lo que van perdiéndose, porque hoy día la mano de obra pues es muy cara, ¿no? Pero si tú eres constante, yo me planteaba, pues hoy voy a trabajar en tal zona del jardín y machacar, porque tú quitas las malas hierbas, pero el viento, los pájaros, al mes sigues teniendo todavía malas hierbas. Así hasta que consigas eliminar, el jardín ha ido creciendo, pero en la actualidad pues tiene 50.000 metros cuadrados. Imaginaros lo que es, pero al final lo consigues. Bueno, siempre salen algunas, sobre todo cuando llueve, pero es una labor que a mí me dejaba la mente en blanco. Yo venía de Valencia, de trabajar de empresario, con todos los avatares que llevan. No sé si aquí hay algún empresario, pero si hay alguno me entenderá muy bien lo complicado que es hoy en día. Pero yo me quedaba con la mente en blanco, venía sanado. Y hoy en día hay muchas terapias, de hecho en las cárceles se han hecho pruebas de que los reos trabajen en el jardín o en un huerto, la violencia desaparece. Es alucinante el beneficio que puedes conseguir, ya digo, no solamente físicamente, aunque el único problema físico que yo he tenido ha sido el de fastidiarme la espalda, ¿no? Las lumbares y todo eso, porque claro, sin darme cuenta me tiraba a lo mejor 4 o 5 horas agachado, haciendo fuerza. Pero al final ha salido esta maravilla que hoy en día pues, está catalogado como uno de los 150 jardines más bellos del mundo, partiendo de la base que ahora os iré mostrando de cómo empezamos. A los 5 o 6 años es cuando ya me quedé tan enamorado, por decirlo de alguna manera sencilla, que decidí hacer la fundación porque dije, si esto era un pedregal y se ha convertido en este vergel, si compramos territorio que esté menos estropeado, pues y lo dejamos que sea para la naturaleza, será una maravilla. Y de ahí es cuando hice la fundación para ir comprando territorio, que eso luego lo comentaremos, porque aquí tenemos uno de los custodios de uno de los terrenos que compramos en Benimantell, que está muy cerquita de Alicante, cerca de Benidorm. El jardín, voy a ir pasando las diapositivas. A ver, que me lo han explicado, pero... Era aquí, ¿no? Ahí. Esta es la entrada al jardín como era en su momento cuando lo compré. Al fondo veréis que estaba el Mongó. Ahí sí que tuve mucha visión, digamos, de que tanto la casa como el jardín, el paisaje fuera maravilloso y no podían construir. Al ser parque natural, lo digo por si alguien tiene que comprarse un terreno, que procure cuidar mucho, si puede, con vistas a algún parque natural. Mirar cómo era... Bueno, este soy yo, con muchos años menos, porque había esta coscoja, lo único que había prácticamente era esta coscoja que tendría unos 200 o 300 años, porque es árbol. Sabéis que la coscoja es un arbusto, en cambio esta era tan antigua que ya era árbol. Para mí era como una joya, ¿no? Entonces yo, con mucho cuidado, la fui limpiando, quitando pedruscos y todo esto. Porque lo bonito de un jardín es hacértelo tú. Bueno, aquí es haciendo las obras. Esto no tiene interés.
aquí en otro trozo de terreno, que lo compré, que era de la urbanización. El jardín se entra por la urbanización La Sella. Entonces esto se lo compré a unos holandeses y me dijeron, la parcela es perfecta, no hay nada. Como diciendo, aquí puede usted construir todo lo que le dé la gana porque no tiene nada. Y efectivamente tenía un par de pinos y un algarrobo hecho polvo, cuando yo lo que quería era al revés, ¿no? Me hubiera encantado que hubiera estado lleno de vegetación, pero así es la vida. La casa, desde un principio, me emperré en que fuera el estilo que a mí me gustaba. Luego yo no conocía al arquitecto Palladio, no sé si ustedes lo conocen. Es el mejor arquitecto que ha habido en toda la historia, el que más ha influido desde la Casa Blanca a Buckingham Palace. Digamos que medio planeta está influido por Andrea Palladio. Pero yo no lo conocía, yo no soy arquitecto. Y para conseguir que me hicieran la casa que yo quería, pasé por 5 arquitectos. Porque ningún arquitecto quería hacerme, porque ya era una casa que era antigua. Como era antigua y todos los arquitectos... ¿Hay arquitectos aquí? No, pues vale. Como todos los arquitectos son genios universales, pues, y nosotros somos plebeyos que no sabemos nada, pues es complicado el irles tú y decirle, mire, yo quiero esto. Era imposible. O sea, después de un año de hablar con ellos, te venían con un proyecto que no tenía nada que ver con lo que tú habías hablado. Por fin, al final, conseguí que un arquitecto me lo hiciera y a mitad hora me enteré por qué. Y era porque era drogadicto y necesitaba dinero. Gracias a eso conseguí hacer esta casa. Ahora a todo el mundo le encanta la casa y dicen, qué maravilla. Y digo, bueno, pues es que si supierais lo que ha costado el poder hacer eso, precisamente porque en la actualidad parece como que el ser humano nunca está contento con lo que hay. Tiene que ser siempre mejor. Ahora la casa domótica. De las pocas así cosas que yo me puse automática era la verja para entrar al jardín con el coche. Un buen día, pues tiré mano a salir y la verja dijo que no. Y no había manera porque se quedó trabada y no podía salir. Por supuesto, ahora la verja se hace a mano y funciona siempre. Hoy la tendencia es ir hacia la robótica. A mí me da pánico, porque todas estas casas que dependes de un ordenador, imaginaros el día que el ordenador le dé por estar estropeado y hacerlo todo al revés. Puede ser un horror. Vamos a unos tiempos que para mí es verdad que yo ya soy mayor, tengo ya bastantes años, pero que nunca me hubiera imaginado que íbamos a ser tan poco cuidadosos con la experiencia, con lo que sabemos. Hoy en día parece como que la experiencia no tiene ningún sentido, porque ¿para qué vamos a hacer uso de la experiencia de los mayores si están anticuados, si nos volvemos locos con los ordenadores, si no sabemos usar el móvil? Parecemos tontos, cuando realmente es todo lo contrario. La sabiduría de la gente que ha vivido la experiencia de la vida es lo que realmente es importante. Porque tú el apretar un botón o no apretarlo, eso una vez te lo han explicado 5 veces, lo sabes hacer. Pero la experiencia que uno va adquiriendo con los años, eso es una maravilla, ¿no? Voy a seguir porque si no me voy un poco... Como veis, el porche de la casa pues es con columnas de mármol. He tenido el privilegio de poder hacer las cosas con producto, con calidad, porque me lo trabajé y el dinero que yo iba ganando lo enfocaba a este proyecto. Ni tengo yate,
ni tengo supercoche, ni tengo tonterías de estas. Y procuro usar la ropa lo más posible, no estar cambiando de modelo todos los años, ¿no? Pero en cambio, para este proyecto, ahí me he gastado lo que no está escrito, ¿no? Pero para mí creo que vale la pena. Uno tiene que pasar por la vida y dejar una huella. Y tengo la satisfacción de haber dejado esta huella que gracias a que lo he donado a la fundación, o sea, ya no es mío, pues es para todos. Porque como sabéis, la fundación no tiene dueños. Entonces hay un patronato y no puede vender las cosas porque tienen que estar según los fines para los que es la fundación. Sigo con... Esta es la parte de abajo de la balsa que hace las funciones de piscina, aunque ahora ya veréis otros sitios donde me baño porque la piscina ya me parece muy aburrida. Me apetece más en medio de la naturaleza que no hay tan urbano, ¿no? La planta esta que rodea la casa se llama parra virgen y es una maravilla de planta porque así como la hiedra para cubrir las paredes hace daño porque se va comiendo el hormigón y a la larga la hiedra es peligrosa porque te va deshaciendo, digamos, la casa. La parra virgen tiene unas patitas que se coge como unas ventosas y no te hace ningún tipo de daño. Como mucho, pues te deja la huella de las, si la arrancas, te deja la huella de las ventosas, pero nada más. Veréis el color de la casa, también es un color tierra, que era como antiguamente, y aquí tenemos en Villajoyosa y en algunas zonas también de... Porque antiguamente las casas no eran blancas. Blancas a lo mejor eran en Andalucía, no sé muy bien. Pero lo que es en nuestra comunidad en Valencia, las casas eran de colores, porque nos viene de muy antiguo. Los colores tierra. Aquí hay una vista de dron, como veréis la piscina, la casa. Lo que hay a la derecha es el umbráculo, que esto también... Ahí ya fui un poco más espabilado y ya fui a unos arquitectos donde les llevé la maqueta hecha. Eran recién terminada la carrera y eran unos chavales jóvenes majísimos y ahí no había endioseamiento. Y aceptaron y además me hicieron un favor muy grande porque el primer presupuesto que pedí era carísimo y ellos dijeron, mira, es que te lo podemos hacer modular. En vez de que te lo tengan que hacer todo a mano, hacen las piezas en el taller, luego vienen y lo montan como un mecano. Y efectivamente se consigue abaratar la tercera parte, fíjate si... Y eran chavales jóvenes y sin grandes ínfulas, ¿no? Al otro lado está el invernadero. Esta es otra fachada de la casa, porque la casa es cuadrada, con un patio en el medio. He ido metiendo esculturas, está en terracota. Esta es una de las fuentes. Los azulejos, esos que veis ahí, pues son de un convento de Requena que se ha comprado unas monjitas. Y son azulejos valencianos de Manises de hace 300 años. La pila y todo todo estilo renacentista. Una parte del jardín formal. Aquí estamos con el Hermes, el correo de los dioses. Y esta es otra de las vistas del... Este se llama fuente espejo, porque te refleja la casa, si estás en un lado y si estás en el otro, pues te refleja en el agua el lado contrario. Es una maravilla y eso me lo copié porque a mí me gusta ser sincero, no soy ningún inventor. Me lo copié de la Alhambra. En la Alhambra no sé si habéis visto que hay un trozo que es una fuente espejo preciosa, más grande que esta, pero esta también está bien.
Bueno, esta es una vista de lejos del umbráculo. El umbráculo sabéis que son las plantas que necesitan sombra. Bueno, este es un paseo con jazmines. El problema de los paseos estos es que tú por abajo no ves las flores ni ves nada, porque al no darle el sol, en cambio, si fueras pájaro, lo verías desde arriba, que queda precioso y de lejos también queda bonito, pero justo cuando vas por abajo, pero en verano, en agosto y eso, viene muy bien a veces meterse en estos túneles. Esta es otra fuente típica, clásica, renacentista. Todas estas piedras que veis no se venden en el Corte Inglés. Eso hay que hacer planos. Luego hay que buscar la piedra que tú quieres que sea para el jardín. Yo tuve la suerte, tenía un amigo que era escultor y le dije, mira, hazme el favor de buscarme una piedra que envejezca rápido, porque si no una piedra, si está pulida y es una piedra tal, puede tardar más de 100 años en que parezca antigua. Quedaría como de cuarto de baño, ¿no? Entonces conseguimos un travertino en Teruel. Entonces toda la piedra que veis del jardín viene de Teruel. Todos los suelos son hechos a mano todos también. No son de fábrica, entonces cada azulejo es diferente. Otro aspecto del jardín. Esta es una escultura que compré a un escultor gallego que a la gente le encanta porque es, no sé, tiene algo que gusta. Esta es otra alberca del Jardín Valenciano. Este es otro templete. Y ya pasamos a la fauna. Este es un... ¿Cómo se llaman los...? Ufardacho. Exacto, lagarto ocelado. Aquí es en las flores, pues las abejas. Este es un gallipato. ¿Conocéis los gallipatos? Estos me los dio la Generalitat, de las poquitas cosas que me ha dado la Generalitat. Esto es una ardilla, una rana, este es el umbráculo. Por dentro mirar, porque en la selva, las palmeras, nosotros pensamos que a las palmeras les gusta mucho el sol. Y es verdad que les gusta el sol, pero cuando son adultas. Cuando son jóvenes, nacen en la selva y arriba está el techo arbóreo que no deja pasar un rayo del sol. O sea que ellos en la selva, al principio la planta le gusta estar a la sombra. Luego cuando crece va buscando el sol. Entonces mirar qué bonito hace, como si fuera una mallorquina, ¿no? El tejado. La luz que tiene el umbráculo es preciosa. Esta es otra vista, el umbráculo desde fuera. Esto me inspiré en un pabellón que tenía la Feria de Valencia del Ayuntamiento, que eran 3 cúpulas, yo no me cabían 3, me conformé con una. Este es el acanto en un rincón de la montaña. Es el jardín silvestre, que es un jardín que tú te parezca, esto los ingleses lo han sabido hacer muy bien, que es un jardín que tú te parece que es así, natural, que ahí no ha intervenido nadie, ¿no? La flor esta del acanto es una maravilla, porque sabéis que el acanto, la hoja del acanto, es la que son los capiteles de los griegos y los romanos, porque es una hoja muy dúctil que permite hacerle todas las posturas que tú quieras, tanto en pintura como en arquitectura, como en lo que tú quieras. Y el acanto es precioso y si venís al jardín veréis una zona que está toda llena de acantos. Esto es una de las charcas. Una cosa muy importante en el jardín son los puntos de agua. Yo he contado 15 puntos de agua, entre charcas, fuentes, riachuelo,
que hay un riachuelo que yo, cuando vienen amigos y tal, vamos a cruzar el Mississippi. El Mississippi es así de ancho, pero bueno, yo le llamo así con ironía, pero fijaros que aquí todo esto que veis, este nenúfar es nenúfar que viene de oliva, de la marjal de pego, oliva, que es un nenúfar blanco precioso. Los helechos que veis aquí al fondo es un helecho que viene del río Serpis, en Gandía. O sea que así todas las plantas, menos las palmeras, que las palmeras y los rosales, pues está claro que no son autóctonas, más que el palmito, el margalló, que ese es el único palmera europea original, porque las de Elche, datileras y todas estas vienen de África. Aunque eso también no hay que ser estrictos con esa de autóctono, porque autóctono todo ha sido autóctono en algún sitio y luego hemos evolucionado. Otra escultura un poco más moderna. Esto es una garza de hierro, pero vienen las garzas a pescar allí peces. Este es un banco de piedra. Esta es la montaña, que la montaña cuando hice el invernadero, para que no me tapara la vista del Mongó, decidí hacerlo hundido, porque si ponía plantas en alto, digamos, me hubiera tapado la vista. Entonces, como os he explicado antes, el paisaje es importantísimo. Siempre tienes que estar pensando en no fastidiar el paisaje, ¿no? Decidí entonces hacer el invernadero hundido. Y dije, bueno, cuando me estaban excavando, digo, bueno, y cada de toda esta tierra y de todas estas piedras que salen aquí, dice, pues voy a hacer una montañeta, ¿no? La montañeta me fui emocionando y al final pues hice una montaña de 25 metros con 800 camiones de piedras que trajimos, porque eran piedras todas negras, piedras... porque convencí a una urbanización ilegal que había por un pueblecito allí cerca de que me dejara llevarme las piedras, porque les dije que tenía una amiga que quería comprar la urbanización, pero que había demasiadas piedras. Entonces yo me llevé las piedras durante 5 años y luego les dije que la urbanización era ilegal, que me querían engañar, ¿no? Que eso no se podía vender. O sea, para tú hacer tu sueño tienes que hacer 1000 virguerías para conseguirlo. La montaña hoy en día la ves y nadie dice que es una montaña hecha piedra a piedra. Hay una cueva donde te metes dentro de la cueva y la cascada que cae de agua, tú ves al atardecer los rayos del sol a través del agua, que eso es una maravilla. Y luego esta charca que veis aquí es con la que yo me baño, porque está lleno de sapos, de ranas, de peces, de arañas, de todo. Y es mucho más divertido que bañarse en la piscina, ¿no? Veis mejor aquí la cascada, que sale de otra cascadita que hay arriba de la montaña. Por supuesto, tenemos todos los lirios, todas las plantas acuáticas. El agua es fundamental en un jardín, por lo menos una charca, aunque el jardín tenga 100 metros cuadrados, hay que meterle una charca, porque para los anfibios y para los parotets, para todo, es una maravilla. Es tener un jardín vivo a tener un jardín muerto, ¿no? Esta es la parte del jardín valenciano, que es todo con rosas. Un vivero de rosas de Chiva, de Valencia, nos regaló 5.000 rosas. Imaginaos meter 5.000 rosas, porque mucha gente me decía, es que has metido mucho autóctono y le faltan flores. A la gente las flores les atrae mucho, ¿no? Entonces esta gente me hizo este regalo, que les estoy muy agradecido, porque la verdad es que es una maravilla ahora verte cómo han ido creciendo todas las rosas de muchas variedades. Esto es un trencadís. Sabéis que Gaudí pues, es muy famoso por los trencadís, pero esto viene ya muy inventado de la época de los persas, y en Valencia siempre lo hemos llamado trencadís. Pues aquí hicimos toda una pared con diferentes animales,
Este es un dibujo egipcio de 3 peces que tienen un solo ojo, que queda muy bonito. Esta es la fuente central. Aquí este jardín, como es valenciano, tiene mucha influencia también en árabe, ¿no? Mirad la lagartija esta, que es que parece que esté viva. Este fue un artista amigo mío que es el primer trencadís que hacía, pero hizo una obra de arte. Este es el invernadero, como os he comentado, que lo hice bajo tierra. En principio iba a ser un auditorio de música, pero luego la verdad es que me asusté porque dije, me voy a complicar la vida demasiado. Y dije, nada, zapatero a tus zapatos. Y dije, voy a ponerlo para plantas. Pues la maravilla es de que cuando luego viajé a las villas de los Medici en Italia, me di cuenta que en aquella época, que estamos hablando del 1500, 1600, hacían los invernaderos escalonados. ¿Por qué? Porque así tú podías ver todas las plantas. Si tú pones las plantas en el suelo, ves la primera, pero las de detrás no ves nada. Entonces, fijaros qué espectáculo. Ahora en esta foto es bastante antigua, ahora está mucho más grande todo. Esta es la entrada al invernadero. Esa es otra rampa, veis todo lo de rosas que hay ahí. Claro, en el invernadero, ¿qué hay? Pues plantas que necesitan calor. Ahí es donde están pues, los cactus, las plantas grasas. Hay muchísima variedad de cactus preciosos que algunos... Porque si hay algo que... Esto es... También hacía falta que hubiera una ruina, ¿no? Entonces, como estoy al lado de Denia, pues está la diosa Diana, cazadora, y hice un estanque para que se reflejara, porque en Caserta, en Italia, vi una cosa parecida, solo que las ruinas que había allí eran ruinas romanas de verdad. Pero esto es una fantasía. En jardinería se les llama folies. Folies quiere decir locura, ¿no? Son cosas que uno hace en un jardín, pero que en la vida real no tiene sentido. Cuando yo decía, estoy haciendo una ruina, todo el mundo me miraba y me decía, este tío está chalado, ¿no? Porque no haces una ruina, tú haces una cosa para que no sea ruina, precisamente. Pero en el jardín está todo permitido. Y ser jardinero es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque he aprendido a observar y a amar la naturaleza, a crear espacios, no voy a decir como si fuera Dios, pero casi, porque tú mismo vas creando naturaleza y la naturaleza te devuelve el 100%. O sea, es que es increíble. Y yo hago estas charlas y hago todo el proselitismo que puedo, porque para mí es lo mejor que puedo regalar a los demás. Regalarles la posibilidad de que hagan un jardín. Si no hay muchas posibilidades, pues más pequeño. Y si no, 4 macetas. Pero todo el mundo debe tener porque es lo que le dará ilusión, porque es como si tuvieras hijos y encima son hijos que cada uno es diferente, no son como tú. Entonces puedes tener plantas de todo el mundo. Si son autóctonas, pues mucho mejor. Esta es la ruina que al fondo se ve el mar desde la montaña. Y ahora pasamos ya a lo que es Fundem, porque al hacer la fundación le llamamos Fundem para que no fuera con mi nombre. Y aquí es donde tenemos muchos terrenos que vamos comprando con el dinero de los socios. En la fundación tenemos socios, aunque una fundación no puede tener socios, pero son socios, digamos, socios, creo que le llamamos socios, ahora no me acuerdo.
¿De verdad? ¿Cómo es? Socios colaboradores o algo así. ¿Eh? Bueno, porque con ser socio cuesta 50 euros al año. Es muy barato porque puedes entrar gratis al jardín durante todo el año. Y con ese dinero no va a la fundación. Ese dinero va para la compra de territorio. Ese territorio es el que ahora le voy a pasar la palabra a Antonio para que explique, porque él me conoció. ¿Cómo nos conocimos? Después lo explico. Bueno, pues la idea es que antes yo compraba un terreno y luego iba a buscar el custodio, ¿no? Era difícil porque un custodio yo no le puedo pagar. El custodio lo tiene que hacer por sus propios, en plan filantrópico, ¿no? Porque si cada terreno que compro tuviera que poner ahí gente, la fundación se arruinaría en 2 días. Entonces ahora ya hacemos al revés. Cuando viene un custodio, le compramos el terreno que él quiere para que pueda hacer su labor. Lo hacemos justo y así no tenemos terrenos sin custodio. Y los custodios les dejamos mucha manga ancha porque la idea es de que amen el terreno que hemos comprado y lo hagan a su idea. No les marcamos ninguna pauta más que respeten la naturaleza y que no hagan negocio a nivel de agricultura o de vender leña pueden hacer educación ambiental, que eso es maravilloso, y pueden hacer todo tipo de visitas turísticas o lo que sea, siempre y cuando no se dañe a la naturaleza. Y así es como un poco, pues uno de los terrenos, aquí tenemos el custodio, que es profesor ya de la Universidad aquí de Alicante. ¿Y cómo fue? Cuéntalo tú. No sé si ¿se me oye o...? No tienes que cogerlo. ¿No? Vale, se oye, ¿no? Es que sobre todo para que se oiga la voz. Bueno, yo conocía... Bueno, yo estoy aquí un poco en parte como nexo entre dos entidades, la Universidad de Alicante, yo soy profesor del año 99, y 10 años después aproximadamente conocí Fundem. Y inicialmente lo conocí a través del viejo canal de televisión autonómico, el canal Nou, y ya de entrada, que no se entienda mal, pero me pareció una entidad rara, porque había cosas que me parecían muy singulares, ¿no? Yo formaba parte ya de alguna otra entidad medioambiental, de algunas organizaciones de estas mundiales tipo Greenpeace o el Fondo Mundial para la Naturaleza, y cuando empecé a indagar en el funcionamiento de Fundem había ciertas singularidades que no veía en otras fundaciones. Entonces, bueno, entre esas singularidades ya Enrique ha comentado, bueno, los orígenes y el tener un jardín tan sumamente espectacular, el que las aportaciones de los socios fueran directamente al objetivo y no tanto al medio, es decir, no tanto a la entidad. Sí, no. Ahora mejor. Decía que una de esas singularidades es que las aportaciones de los socios pues fueran directamente a uno de los objetivos de la fundación, que es la adquisición de terrenos, y no tanto a la propia entidad como tal. Yo sigo formando parte de otras entidades y hago aportaciones, pero entiendo que hacen una buena labor y sigo haciendo esas aportaciones, pero no sé muy bien realmente a dónde va mi dinero. Y en este caso pues era una singularidad porque no hay muchas entidades de este tipo en el que tu aportación va directamente al objetivo, ¿no? Y después pues realizaban realmente muchas actividades y realmente lo que me dio finalmente la idea de dar el paso y formar parte de la fundación fue una excursión que se hizo a la Val de Gallinera, que era fue uno de los primeros terrenos que compró la fundación, y había una actividad súper bonita, que era hacer un paseo por la Val de Gallinera y coger cerezas en uno de los terrenos de la fundación. Entonces, bueno, fui con mi mujer y con mi hija y fue una experiencia súper bonita y conocí a Enrique y empezamos a formar parte de la fundación. Y en esos momentos también empezaba a ponerse en marcha el concepto de custodia del territorio, que en realidad a mí me parece un nombre un poco feo, lo de custodia o custodio. Decir, tú eres el custodio. Creo que sería más bonito, sería más comprensible si habláramos de protectores quizás del territorio, ¿no? De cuidadores del territorio. Esto no es un invento realmente de la fundación, esto está regulado a través de una normativa. Sale, creo que por primera vez, en una ley en el año 2007, en la que aparece
un poco cómo funciona la custodia del territorio. Entonces, no sé si no lo conocéis, en nada, unos segundos. La custodia del territorio básicamente consiste en que unos propietarios de terrenos se ponen en contacto con unos, o al revés, con unos usuarios. Los usuarios se pueden poner en contacto con unos propietarios del terreno para hacer un uso de esos terrenos, pero siempre bajo la visión o bajo el objetivo de la conservación e incluso de la buena gestión y de la mejora de esos terrenos. Entonces, otra de las singularidades de Fundem, que a mí me llama mucho la atención, es que rápidamente le dieron la vuelta a la situación, porque la custodia funciona así en toda España, pero Fundem lo que hizo fue darle la vuelta. Dijo, bueno, pues nosotros compramos los terrenos a los propietarios y directamente nos convertimos nosotros en los facilitadores de esos terrenos a las entidades cuidadoras o de custodia que tienen interés, incluso dándole la vuelta tanto a la situación que son las propias entidades de custodia las que le pueden proponer la adquisición a Fundem, con lo cual era como otra rareza de la fundación, porque normalmente no es así. Normalmente las entidades medioambientales lo que hacen es contactar con los propietarios y llegar a algún acuerdo para que durante X años puedan estar en esos terrenos, conservarlos, protegerlos, gestionarlos. Pero claro, la idea de Fundem en ese sentido es muy buena porque da una garantía, hay un compromiso como a largo plazo, dando una garantía de que esos terrenos pues, van a persistir como un terreno que no se va a poder revertir en esos terrenos el buen uso que se hace de los mismos a partir de la labor de estas entidades de custodia. Porque claro, una entidad de custodia pues igual está trabajando 10, 15, 20 años en un terreno y cuando se acaba el acuerdo, pues no sabemos, el propietario puede decir, bueno, pues ahora ya no me interesa, ahora resulta que me lo compra, yo qué sé, una empresa de naranjos y quiero que se revierta esa situación y que se haga una explotación agrícola, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que Fundem directamente vaya a la compra de esos terrenos a esos propietarios y llega a esos acuerdos con las entidades de custodia era como darle un poquito la vuelta a la situación. Entonces, realmente era una entidad muy singular desde muchos puntos de vista. Y ya cuando formé parte de Fundem, en el año, 5 años después, en el año 2015 creo que fue, hubo ahí un cierto paréntesis en la adquisición de terrenos porque no había mucha información o no había terrenos aparentemente interesantes que comprar. En ese momento Fundem todavía trabajaba en el ámbito valenciano, de la Comunidad Valenciana. Y entonces me acuerdo que enviaron un correo electrónico a los socios, a los que éramos socios, y nos dijeron, oye, si conocéis algún terreno interesante en la zona que vivís o que conocéis. Yo paseaba mucho desde, en fin, pues yo creo que las primeras excursiones que hice en mi vida con 16 o 17 años fue en la Sierra Aitana y Puig Campana, ¿no? Entonces, esa zona a mí siempre me gustó muchísimo y probablemente es la zona donde más senderismo y montaña he hecho en toda mi vida. Entonces, como iba con cierta frecuencia, un día vi un cartel y bueno, a partir de ahí pues saltó la posibilidad de invitar a Enrique y a otras personas de la Fundación a que hicieran una visita. Curiosamente, esa finca que estaba en venta no se pudo comprar, pero a raíz de esa visita, Fundem, yo creo que mucha gente de Fundem, como Enrique y otras personas de la Fundación que vivían en Valencia, pues no conocían realmente este entorno que hay entre Aitana y Puig Campana, que es absolutamente espectacular, ¿no? Y que llama mucho la atención, porque está muy cerca de Benidorm, pero la gente no sabe realmente lo que hay ahí detrás, que desde el punto de vista paisajístico yo creo que de lo más valioso que hay en la Comunidad Valenciana, que curiosamente no es parque natural, que a mí siempre me sorprende mucho, pero tiene un valor paisajístico y medioambiental absolutamente excepcional, ¿no? Entonces, a raíz de esa visita, pues fuimos un poco viendo y al final surgió la posibilidad de comprar un terreno que está situado entre Sella y Benimantel. Término municipal de Benimantel, pero está situado más o menos a mitad de camino, el acceso se hace a través de Sella. Lo digo porque si alguno quiere visitarlo, en mayo hacemos una visita y aunque no seáis miembros de la Fundación, siempre se invita a todo el mundo que quiera ir que pueda visitarlo. Vale, ¿cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. En el momento en que se propone la custodia del territorio, en este caso lo hicimos Olga Tortosa, mi compañera, que es profesora de biología, y yo como profesor de geografía, pues se propone un proyecto. Esto está, como digo, está regulado en una ley, que es un proyecto que se llama Acuerdo de Custodia. Entonces, en ese Acuerdo de Custodia,
propones las cosas que se deben de hacer para llevar a cabo una buena gestión de ese territorio. Y entre esas propuestas, pues siempre hay una parte, por supuesto, de salvaguarda de ese paisaje, de esa vegetación. También hay una parte de recuperación, y así lo hicimos en el proyecto, porque hay una zona en la finca, un fondo de barranco, que había sido cultivado hasta los años 80 aproximadamente. Yo, de hecho, conseguí hablar con el propietario de esa época y me decía, bueno, es una finca que buena parte es de secano y orientado al sur, pero tiene una pequeña parte de umbría y ese fondo de valle. Y el propietario me decía, en el fondo de valle lo que plantes va a ir como una moto. Y claro, a mí también me ha enseñado mucho ser custodio de un territorio y en cierta medida incluso me ha hecho mejor geógrafo, mejor profesional, porque he podido experimentar muchas de las, en fin, de la evolución de la naturaleza y de cómo se comporta y verlo in situ, ¿no? Y efectivamente en ese fondo de valle probablemente es donde existía una vegetación que ha ido desapareciendo de nuestras montañas, que es el bosque mixto valenciano, que todavía aparecen algunas manchas muy residuales en las umbrías, pero que en ese fondo de valle pues, había condiciones excepcionales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese acuerdo de custodia, pues propusimos de alguna manera recuperar ese bosque mixto valenciano, que es un bosque compuesto por carrascas, pero también por especies caducifolias, ¿no? Como fresnos de flor, arces, etcétera, ¿no? Y había otra parte dentro de este acuerdo de custodia, de ese proyecto, que era un proyecto más medioambiental. Era un proyecto también medioambiental, aprovechando mi posición o, en fin, pues mi trabajo en la Universidad de Alicante y el de mi compañera como bióloga de instituto, pues también planteamos una serie de iniciativas en el ámbito de la educación medioambiental. De hecho, yo todos los años llevo a estudiantes de la Universidad de Alicante a esta finca. Vemos también algunas fincas de los vecinos que hemos detectado que hacen muy buenas prácticas para verlas y normalmente acabamos siempre en esta finca donde se come y donde se hace una explicación de la custodia del territorio, también se explica en qué consiste esta entidad y va enfocado tanto a alumnos de turismo, del grado en turismo, porque también estudian turismo de naturaleza, y también a un máster oficial, que es el máster oficial en desarrollo local, que también estudian este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, se incorporó también esa función, digamos, de educación medioambiental. Y una última función que no me quería olvidar, y es, Enrique siempre comenta, no hay un aprovechamiento, y efectivamente no hay un aprovechamiento económico de las fincas, ni se busca una rentabilidad agrícola, pero nosotros también pusimos en el proyecto, y ellos lo entendieron muy bien, que hay ciertos ecosistemas que están muy vinculados a los sistemas agrícolas tradicionales. Entonces, tampoco queríamos que se perdieran las terrazas de cultivo que hay también en la finca, con los olivos, que hay olivos centenarios, porque esa pérdida, digamos, que le resta también valor medioambiental a la propia finca, porque hay plantas y ecosistemas ya implantados, digamos, naturalizados desde hace siglos, que están muy vinculados a esos sistemas de cultivo tradicionales. Entonces, aunque no hay un aprovechamiento agrícola, digamos, económico, sí que intentamos gestionar esta parte agrícola de la finca, pues haciendo podas de los olivos, intentando desbrozar para que esas praderas, digamos, asociadas a los cultivos de secano, pues estén presentes con esa vegetación, que es una vegetación muy especializada. Por ejemplo, si abandonáramos esos cultivos, pues no aparecerían orquídeas o ajos silvestres, y este tipo de vegetación sobrevive gracias a ese mantenimiento de esos sistemas agrícolas tradicionales que en esta finca se mantienen. Bueno, el proyecto pues salió adelante, lo aprobó Fundemi, se firma, normalmente pues es así, se firma un contrato, que es un contrato se llama contrato de custodia, y es así como se realiza por determinados años. Normalmente suelen ser en torno a 20 años, nosotros lo hicimos algo más. Había una vivienda también en la que hemos ido arreglando, digamos, siempre los costes recaen en los custodios, pero los custodios le sacan ese beneficio de disfrute, en fin, pues de realizar actividades, en nuestro caso de educación ambiental, es decir, que le sacamos un rendimiento un poco de la misma manera que Enrique al final le ha cambiado la vida a ser jardinero y el jardín pues lo ha donado a la fundación, pues nosotros de alguna manera donamos también nuestro dinero, nuestro tiempo, cuidando estos territorios, porque al final es una labor
que la ves absolutamente recompensada, ¿no? Porque también, en cierta medida, pues como os digo, pues te cambia la vida también, ¿no? Ser un cuidador, un protector de un territorio de este tipo, ¿no? Entonces, más o menos, creo que he sintetizado lo que he podido sobre la labor de la custodia, de esta figura de la custodia del territorio y bueno, como os digo, estáis invitados. Si estáis atentos a las redes sociales de Fundem, ya se están programando muchas de las actividades que organiza Fundem a lo largo del año. Hay muchas fincas ya de propiedad de Fundem. Imagino que es muy difícil visitar todas y siempre se seleccionan unas cuantas. Nosotros la verdad es que nos da cierto orgullo el saber que todos los años se visita nuestra finca y que todos los años se ofrece esa posibilidad para hacer una excursión y visitarla. 6 buenas custodias. Por ejemplo, la Tinensa Benifasá, que es precioso, hay una finca muy grande de Fundem, de unas 200 hectáreas, y también se hacen visitas anuales, porque es un sitio muy, muy espectacular. Y alguna otra finca más en Valencia, pero en Alicante creo que me parece que somos los únicos que ya tenemos casi fijo nuestra visita a la finca de Benimantel. Bueno, yo creo que todo el mundo ha entendido perfectamente lo que es la custodia. Lo digo por si a alguien le puede gustar, interesar y sabe de algún terreno que se vende y que se puede hacer cargo de él, pues le cambiará la vida también, como a todos. Y si no se puede uno acercar al jardín y pasar unos días allí o un día, impresionante, paseando por ese espacio o por la finca de Sella Benimantel. Agradecer mucho a Enrique y a José Antonio su participación, y ahora, si queréis, damos un turno de alguna pregunta que os haya sugerido toda esta charla. Espera que te pase el micrófono. Buenas tardes. Primero agradecerle que nos comparta esta historia. Yo soy amante del campo y es muy inspirador y le felicito por la historia y por su esfuerzo, que los que estamos en el campo sabemos lo que cuesta hasta mover una piedra. Y quería hacerle 2 preguntas. Si desde el inicio tenía claro el diseño de todo el jardín o lo fue pensando a medida que evolucionó. Y la segunda pregunta es si tiene algún rinconcito del jardín que sea favorito o le tenga más cariño. Gracias. Pues, respondiendo a la primera pregunta, al principio, como no había comprado todos los terrenos, pues lógicamente tenía claro lo que ya tenía. Luego, pues conforme iba compré 3 parcelas de la urbanización donde se pueden hacer casas. Por supuesto, no hice ninguna casa y hice jardín. Fui añadiendo eso como, pues eso, un bosque, un riachuelo con un estanque. Luego compré el campo ese de almendros abandonado y ahí es donde hice la montaña. Entonces todo ha sido... Luego la ruina que hemos hecho está al otro lado de la montaña, pues en otro terreno que también hemos ido comprando, porque es muy difícil comprar terrenos en esa zona porque sabéis que está el enemigo es que todo se urbaniza, ¿no? Entonces la gente, aunque su terreno no sea urbano, pero piensa que algún día será urbano. Y entonces, claro, no te quieren vender, inclusive desconfían. ¿Por qué vendrá esta fundación a querernos comprar este terreno si no produce nada? Si es un terreno que para ellos no vale nada. Y incluso piensan que, yo qué sé, a veces, no sé si pensarán que hay minas de oro o petróleo o qué, pero... Minerales raros. Sí, o tierras raras como hay ahora por Ucrania. En fin, el diseño del jardín ha ido surgiendo, pero siempre ha habido una base fija, que era el jardín renacentista, con unas zonas formales que luego han ido añadiendo pues diferentes templetes, folís, ha habido muchos estanques. Es mucho importante el agua.
todos sabéis que el agua es vida, entonces lo importante es, por eso yo digo que en todo el mundo que tenga un jardincillo, aunque sea pequeño, meter un estanque, aunque tenga así de hondo y así de grande, pero eso solo verás como de pronto el jardín tiene mucha vida. ¿Y el rincón favorito? Tengo bastantes. Tengo uno que es para esconderme. Como al jardín vienen muchas visitas, hay días que me harto de ver a gente y entonces tengo un sitio que no me pueden encontrar. Entonces es uno de mis lugares favoritos. Pero luego depende de la estación del año, pues hay algunas zonas que son más bonitas que otras. Subirte a la montaña, tumbarte en una piedra y estar ahí al sol oyendo los pájaros. Hay infinidad de rincones preciosos. No puedo decir que solamente hay uno. Ya digo que el único que tengo así un poco fijo es para esconderme. Pero los demás son según el año, el momento. Porque todo el jardín es una maravilla. Y no es que lo diga yo. Está dicho por muchísima gente, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle esta maravilla que ha conseguido usted construir y no dejarla para su uso propio, porque existen también en estos entornos, algunos entornos que no son accesibles al público y dejarlo al servicio público me parece fantástico. Y otra cosa que me llama mucho la atención, aunque en esa zona llueve más que en el sur de la provincia, la cantidad de agua necesaria para mantener ese jardín, más los estanques, más las fuentes, más la cascada, esa dotación, ¿de dónde viene? Pues de un pozo a 170 metros de profundidad y es un agua muy, muy buena. Pero tenemos la suerte de que en Valencia, cuando hay sequías, nunca ha habido problemas realmente para la agricultura, porque siempre ha habido pozos. Todos sabemos de que en Valencia es costumbre agrícolamente de tener pozos. Entonces, a 170 metros de profundidad tienes agua buena. Pagas. ¿Por qué? Porque de lo que llueve en Cuenca, lo que en Albacete, en Teruel, esa agua es la que viene a Valencia. A veces mejor cogerla de pozo que no que venga como ahora la Dana, ¿no? Que vino de arriba. Yo prefiero coger el agua de abajo. Paco. Bueno, lo primero de todo sumarme a los agradecimientos porque los que tenemos la suerte o el privilegio de haber visitado el lugar, la verdad es que es una maravilla y como decía este señor, que lo hayan creado con el fin de que la gente lo pueda disfrutar, es de verdad eso lo primero, muchísimas gracias. Y quería preguntarle sobre una de las imágenes que han aparecido del invernadero, que en una de las visitas que yo realicé me llamó mucho la atención por cómo están situadas las plantas, ¿no? en esa especie de anfiteatro que, como usted decía, pues bueno, al principio se llevó a cabo con el fin de desarrollar conciertos y demás, pero a mí me llamó la atención mucho que vi o me dio la sensación de que esas plantas eran como los espectadores de una especie de concierto, porque en la fotografía se veía, no sé si la pueden volver a poner o no, pero se veía como una especie de tímpano, no sé, algo que sí, desarrolla también el sonido del agua que está desarrollándose por ahí, ¿no? Una caja acústica. Ajá. Porque cuando en su momento iba a ser un anfiteatro para público,
Sí. Hicimos la caja acústica, que por cierto Ahí, exacto. me la hicieron aquí en Alicante. Claro, y uno tiene la sensación de que las plantas están escuchando un concierto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces Es que realmente es así. Es así. Nosotros nos creemos que somos muy, muy avanzados, pero realmente hasta que lleguemos a ser como el mundo vegetal, tener en cuenta que hay árboles que viven 2.000, 3.000 años, 4.000 años. Nosotros aún estamos por los 80, 90. Luego se está descubriendo cada vez más cosas de las plantas. Las plantas se comunican por las raíces como una especie de Internet. Nosotros nos ha costado mucho encontrar Internet. Entonces, siempre la ignorancia hace que uno pueda menospreciar algunas cosas, ¿no? Cuando vas descubriendo que las plantas sienten, piensan, igual que los animales, porque ¿por qué nosotros vamos a ser los únicos que tenemos? Hoy precisamente estoy triste porque una perrita que tengo de hace muchos años, hoy la habrán ido a sacrificar porque estaba pobre, muy mal. Ya tenía 16 años y ha sido así, ¿no? Pero esa perra es algo alucinante, como ha sido fiel conmigo, me ha seguido por todas partes, yo no sabía cómo me podía perseguir, porque la pobre al final ya casi ni veía ni oía, pero aún así el olfato hacía que ya me pudiera yo ir al rincón que fuera del jardín, que allí estaba la perra que me estaba esperando y cuidando, ¿no? El mundo animal es igual que nosotros, somos animales y no de los más inteligentes, porque si fuéramos muy inteligentes no haríamos las barbaridades que hemos hecho, ni nos estaríamos ahora con el problema del cambio climático que lo hemos producido nosotros por nuestra avaricia y falta de pensar en los que vienen detrás, ¿no? Cada uno ha ido a su negocio y no se ha dado cuenta que de esa manera lo que estamos es cargándonos el planeta. A mí me alucina mucho que el otro día vi un programa en televisión de que no queremos estar solos, decía el programa. Por eso se están gastando ingentes cantidades de dinero para ir a Marte, para ir a otras galaxias, buscando vida, ¿no? Tanto desde el punto de vista de lanzar, digamos, sonidos, como a la hora de ir a ver si hay algún planeta que sea como el nuestro. Y mientras tanto, por ahora no han encontrado ninguno, y mira que hay miles y miles de planetas y de galaxias, como la Tierra. Y en cambio la Tierra no la estamos cargando. O sea, es la mayor estupidez que pueda hacer el hombre. ¿Cómo puede ser tan estúpido de estar gastándose miles de millones y en cambio no están gastándose miles de millones para tratar de hacer una máquina que absorba el CO2 y lo convierta en abono o en lo que sea, pero que luchemos de verdad contra el cambio climático, porque tampoco podemos pedir que todo el planeta de pronto no contamine, todos contaminamos. Yo he venido en coche me han traído, pero he venido en coche del jardín aquí, y renunciar a la forma de vida que tenemos, por desgracia, pues es muy difícil. No podemos volvernos otra vez a vivir todos en el campo, porque nos quedaríamos sin campo también, somos muchos. Entonces, sí que debemos de darnos cuenta de que lo más prioritario y el peligro más grande que tiene el ser humano en estos momentos es el cambio climático. Y deberíamos ser más conscientes de que hay que investigar, pero hay que investigar hacia el camino que debemos de seguir. El principal es proteger la naturaleza, cada uno a su manera, como pueda, pero que no solamente se hace de reciclar las basuras, se pueden hacer más cosas. Se puede hacerse socio de Fundem, por ejemplo. Se puede hacer uno lo mismo que hemos hecho nosotros, a su manera.
siempre que desea proteger la naturaleza, será bueno. Y luego también el día que te toca llegar a, como mi perrita hoy, el día que digas estoy ya en las últimas, yo creo que me quedaré bastante tranquilo de haber hecho lo que he podido, ¿no? Con que eso lo hiciera todo el mundo, que todo el mundo hiciera lo que puede, porque se puede hacer mucho. Nosotros, yo no me lo hubiera imaginado que iba a hacer una fundación, ni iba imaginado que íbamos a comprar más de 1000 hectáreas de terreno y conservarlo, ni en el mejor de los sueños. En cambio se ha podido hacer. O sea que todos los presentes podéis hacer muchas cosas. Muchísimas gracias. Nosotros venimos del norte de España, pero hemos estado ya varias veces en el jardín con motivo de conciertos y nos parece un sitio extraordinario. Y yo quería preguntarle sobre el mantenimiento de estos espacios, de estas 1000 hectáreas que dice que son tantísimas, ¿no? Que lo son. He visto que hay colaboradores en la página web de Fundem, pero ¿cómo está previsto el mantenimiento, que tiene que ser caro, de estos espacios una vez que están ya convertidos? Como ha explicado Antonio, él es custodio y a la fundación no le cuesta nada. Él lo hace voluntariamente porque lo hacemos con voluntarios. Bueno, con custodios. Sí, hay una parte de mantenimiento que es la parte del jardín. Sí, esa parte me refería. Que esa parte Enrique puede contestar más, pero Sí, imagino que ahí está la parte de... La parte del jardín sí que es carísima. Es así, pero lo de los terrenos que compramos no. Eso no nos cuesta más que la compra. El jardín sí, el jardín tenemos pues 5 o 6 personas fijas, entre jardineros, educadores ambientales, gente que está en la puerta. En total en la fundación ahora hay 9 digamos, personas fijas trabajando. Y sí, gastamos muchísimo dinero, sobre todo a raíz del cambio climático. O sea, antes del cambio climático yo el jardín presumía de decir, pues aquí nos vienen plagas, pero como tenemos tal diversidad de ecosistemas, se nivela. Si viene una plaga que ataca al rosal, hay otra que ataca a esa plaga. Ahora con el cambio climático ya hemos perdido estamos gastándonos muchísimo dinero porque tampoco queremos tirar venenos, ¿no? Entonces son todo productos ecológicos que son carísimos, no sé por qué. Tiene que ser más caro un producto ecológico que un producto tóxico. Pero es así. Entonces ahora estamos consiguiendo equilibrar porque a pesar del presupuesto que tenemos, digamos, la fundación, como independientemente del tema de los terrenos, unos 300.000 euros al año. Conseguir 300.000 euros al año con visitas, conciertos, pero al final lo conseguimos también. O sea que tenemos patrocinadores, tenemos protectores del jardín, gente que se hace protectora. Entonces, entre todos vamos, y luego la gente que trabaja con nosotros está encantada, porque procuramos que tengan también bastante libertad a la hora de hacer sus trabajos, ¿no? Porque es un trabajo muy bonito, muy duro, pero muy bonito. Sí, y también una pequeña aportación que respecto al resto de terrenos, los terrenos de los custodios, nos hacemos cargo directamente los custodios, ¿de acuerdo? Que esto también me hace reflexionar, a veces me ha hecho reflexionar un poco, porque cuando recibimos visitas, lo primero que te preguntan es, pero tú estás poniendo dinero, pero esto no es tuyo. Eso es casi lo primero que me dice todo el mundo que visita. Pero el dinero, pero no es tuyo. Siempre. Es una cosa, yo creo que tenemos demasiado metido en el ADN el tema de la propiedad, que parece que si no es tuyo no puedes hacer nada, es decir, que hay que poner por encima la propiedad, el disfrute tuyo y el disfrute que reciben los demás al compartir ese. Entonces, no sé, muchas veces he reflexionado sobre esto y a veces comentándolo con Olga digo, mira, pues gracias a que no es nuestro, lo estamos disfrutando más porque se está compartiendo más. Y porque además tienes la garantía de que lo que estás haciendo ahí pues lo heredará otra persona que tenga interés en la naturaleza. Y a lo mejor no lo compra un especulador, ¿no? Y transforma todo lo que has hecho. No, eso nunca. La fundación no puede vender esos terrenos. Por eso. Esos terrenos siempre serán para custodio. Por eso digo que además tienes esa garantía, claro. Tienes esa garantía de que tienes la conciencia también tranquila en cuanto a tu trabajo y tu aportación,
de que lo estás disfrutando tú, de que lo estás compartiendo con los demás y que tu trabajo no va a quedar en balde cuando tú te vayas ya de este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que a veces superar Está bien lo de la propiedad, pero a veces yo creo que nos pasamos un poco con el tema de que si no es tuyo, no metas un euro. Pues, ¿por qué? Bueno, yo quería aclarar algunas cuestiones y también por el tiempo, si estamos cansados nos vamos, ¿eh? Pero quería aclarar, yo cuando hace poco también intenté, digo, y cuando se muera Enrique o se mueran los custodios, o ¿qué va a pasar? Bien, primer paso, darles buena tierra. Pero segundo paso es que creo que hay un convenio con la Universidad de Valencia, que esos terrenos pasan a la Universidad de Valencia. ¿No? Eso era antes. Pues lo tenéis todavía en la página. Al principio estaba escrito de que por ley te obligan a que en caso de disolución por falta de medios pase a otra organización. Y yo lo había puesto en la Universidad de Valencia. Pero aunque aquí hay gente estamos en una sede universitaria, pero no me termino de fiar. De los de Valencia, de los de Alicante, sí. Entonces, al final lo hemos dado escrito a una fundación ecologista, que ahora, si os digo la verdad, ni me acuerdo, creo que es... Bueno, no me acuerdo, una bastante seria y bastante importante de España, ¿no? Pero que eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Pues porque tenemos la ventaja de que tenemos un jardín maravilloso, que es lo que cada día viene más gente, cada día la gente está más contenta y los custodios no van a tener que dejar su terreno, porque para mí yo no voy a caducar a un custodio. No tendría sentido. Y si José Antonio tiene en su día su hijo o lo que sea y dice, mira que yo ya estoy muy abuelo, me lo paso a mi hijo, pues se lo pasa a su hijo. Si es que es mucho mejor que si fuera tuyo, porque no tienes que pagar, ¿cómo se llama eso? Patrimonio. No tienes que pagar patrimonio. Y lo disfrutas igual como si fuera tuyo. Yo qué sentido tendría ahora yo de ir contra un custodio que lo ha hecho bien, de decirle, no, mira, han pasado los 20 años, ya, pum, patada y fuera. No, eso no se va a pasar nunca. De hecho, ahora hacemos custodios inclusive de más años. Porque para mí, ¿qué más me da? Si a mí lo que me interesa son las personas, no la propiedad, ¿no? Eso es un absurdo. Y otra aclaración también que ha salido es que has hablado que en las cárceles, por si poner huertos o tal, beneficias al personal. Hay un estudio también antes me acordaba y ahora no me acuerdo, de Araujo, Joaquín sí. Araujo, hay un estudio que lo presentó al Ministerio de Sanidad, que los hospitales, si ponen jardines, la gente se recupera antes. Y estamos empeñados en abrir la ventana del hospital y ver otra ventana enfrente, que hay otra persona igual o parecida a la que está aquí, ¿no? Entonces hay un estudio y por último, porque hay varias palabras pedidas, la palabra custodio. Está en el móvil, que somos críticos con el móvil, pero también es interesante y por eso estaba con el móvil, perdonad, porque estaba mirando el significado de custodio. Y custodio quiere decir protector. Entonces la palabra... Pero luego lo que me ha llamado la atención más también es que en la orden de San Francisco, los franciscanos que tenían mucho con el lobo y con la naturaleza, el custodio era el jefe del monasterio, ¿eh? Es decir, que tiene también un carácter de San Francisco que parece que era un personaje bastante relacionado con la naturaleza. Bueno. Termino. Hola, buenas tardes. Lo de todos. Enhorabuena, gracias y todas esas cosas. Que me identifique. Mi nombre. Me estaba diciendo que os diga mi nombre. Eduardo. Me llamo Eduardo Marcos. Quería una pregunta y bueno, sobre lo que estáis hablando del cuidado y más, después hacer una afirmación o una sugerencia a nivel de ayuntamientos y demás. La pregunta es, ¿la Fundación admite herencias?
Por supuesto que sí, siempre que no sean herencias envenenadas. No, En el no, sentido no, no. de que- No, hablo muy en serio por mi Sí, parte sí. porque es un Sí, tema, sí, siempre me interesa que sea, saberlo. Que sea una herencia que nosotros podamos mantener. Sí, bien, bien. No, te estoy hablando de una cuestión pecuniaria, o sea, no va Bueno, más. pecuniaria, encantados, porque Vale. con eso compraríamos más terrenos todavía. No, ya, pero te digo como fundación, no sé si Sí, a lo mejor como fundación. burocráticamente había algún límite o alguna tontería de Hay- estas, no sé. No, de hecho, Vale. hay gente que nos da dinero y eso es lo que nos ayuda a no perder dinero, digamos, cada año, ¿no? Nuestro fin no es, digamos, tener una gran organización. Es al revés. O sea, yo lo que quiero es mantenernos como lo que estamos, porque si recibimos dinero y algún día nos sobra dinero, por ley, tenemos que reinvertirlo en los fines de la fundación. De manera que si estamos hablando a veces de Greenpeace y uno oye cosas, por ejemplo, de Greenpeace que te flipas, ¿no? La de miles de millones que consiguen en todo el mundo. Y dicen, bueno, ¿dónde van esos miles de millones? Porque que yo sepa, Greenpeace tiene un barco, sí, tienen varios, pero miles de millones, entonces se convierten en unos organismos que ya son mastodónticos, ¿no? Donde ya la lucha de poder y la lucha del dinero, por desgracia, se convierte... Nosotros no queremos crecer de esa manera, por eso nos apoyamos en custodios, por eso nos apoyamos en voluntarios. Las organizaciones que yo he visto que funcionan en el extranjero bien son aquellas que están basadas mucho en el voluntariado. Porque un voluntario hace las cosas porque quiere. Por ejemplo, el National Trust en Inglaterra tiene 60.000 voluntarios. 60.000. O sea, imaginaros, gente que trabaja y mucha gente son jubilados, que yo he visto abuelitas de 80 y pico de años cavando en el suelo, en Inglaterra. Y dices, eso es un español que parece que un jubilado lo que le gusta es ir a ver cómo trabajan los demás, ¿no? A ver las obras, cómo ven. No, pero a lo mejor hay que dar la oportunidad, que ahí viene la segunda cosa que yo te quería decir, porque a mí una cosa que me envenena en casi todos los ayuntamientos que conozco es el maltrato a las plantas, porque por mucho que planten, el mal mantenimiento de esas plantas y esta especie de supermercado que no tiene fin, a mí Sí, eso pero- me saca de mis cabales. Pero porque son jardineros funcionarios. No, ya, pero no es ya por el hecho de la propia mano, porque antes a lo mejor, vengo de Madrid y hasta los 20 años viví en Madrid. Y yo me acuerdo del retiro que había un tío jardineando, siempre ahí, o sea, era una persona que pertenecía al ayuntamiento, o lo que fuere, me da igual. Cuando se externalizó todo esto fue ya cuando fue el negocio padre, y si hay que plantar 20 millones de ciclámenes, se plantan que dentro de 3 días los tiramos todos porque vamos a plantar caléndulas. Sí. Y a mí eso, de verdad, es algo que nunca, aparte del dinero, de no lo he podido entender. O sea, no he podido entender que no se puedan mantener unos jardines como se ha intentado, o que se mantengan y de pronto no sabes por qué lo arrasan y te ponen 4 plantas más. Entonces es algo, hay una falta de cultura en ese sentido. Pero es muy complicado. Ten en cuenta que los ayuntamientos cada 4 años cambian. Sí, bueno, ya, aparte. Sí. Entonces, claro... Pero es que tardan menos en cambiar esas plantas y no tardan esos 4 años. Pero ten en cuenta que están las contratas. Sí, sí. Hay muchos intereses. Sí, está claro. Sí. No podemos compararnos porque, y ya veis cómo va todo el tema de partidos y de corrupción y de todas estas cosas. No sé, era un comentario, por supuesto, afortunadamente no tiene nada que ver con vosotros, pero era una cosa que quería lanzar un poco hacia el aire. Por eso que tú decías de que cada uno que haga lo que pueda, porque yo vivo en San Juan, pueblo, y cada 2 por 3 conozco ya más de uno que tiene algo que ver y me cabreo con eso, porque digo, lo hacéis todo muy bonito, dura 3 días, a los 4 días aquí hay plantas de todo tipo por todas partes y nadie las cuida. Sí, o sea, si yo te dijera no sé. el presupuesto que tiene algún jardín botánico, te echaría las manos a la cabeza. Quizá, bueno, está bien. Bueno, perdón. Mejor no lo sepas porque te asustarías. Gracias. Creo que hay muchos intereses en relación con las empresas también que abastecen de estas plantas. Que, claro, al final ahí hay unos vínculos y me llama mucho la atención en Elche, ¿no? Que
que yo soy profesor de la Universidad de Alicante, pero vivo en Elche, y va por modas, pero en realidad no son modas, es que hay intereses detrás. Está la moda o la etapa del brachanchito este. No sé si conocéis el árbol, un árbol muy feo, por cierto, pero durante un montón de años pues, se plantó por todas las calles este árbol. Después llegó otro gobierno, fuera los brachanchitos, y ahora vamos a poner... Es decir, la verdad es que te sorprende, y es que yo creo que más que una cuestión de funcionariado, puede haber algo, pero yo creo que sobre todo desde los intereses económicos que hay vinculados a la venta y cambio de plantas, ¿no? Sí, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Enrique Tocayo. Hombre, Tocayo. Enhorabuena por su proyecto. Mi pregunta va en relación a que cada vez el medio rural, el mundo rural, se abandona más. El otro día escuché una noticia que no sé si diariamente, cada día 3 o 5 millones de personas se desplazan del medio rural a las ciudades. Esto es bestial, o sea, desde los años 50, 60, prácticamente la España vaciada y el mundo vaciado rural se desaparece. En cambio, hay mayor concentración en las grandes urbes, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar la naturaleza con estas situaciones tan raras? Pues efectivamente muy difícil. O sea, el problema es de que si España se va vaciando, digamos, la España vaciada, como llaman políticamente, ¿no? Es precisamente porque no se puede vivir ya casi de la agricultura. Hoy día ser agricultor, no sé si hay alguno aquí, pero son héroes. Es gente que está luchando contra todo y contra todos, con 1000 problemas, con problemas climáticos, está el cambio climático, problemas de mercado, problemas de que de pronto pues interesa vender coches no sé, a Marruecos, por decir algo, y a cambio pues la naranja de Marruecos entra sin los mismos productos de protección de sanidad que tiene el que viene de fuera, ¿no? Pero como le vendemos coches, pues se le permite, que es lo que está pasando mucho con el mercado común, ¿no? Entonces, son problemas complejísimos, problemas que vienen arrastrados de muchos años. Y a mí, yo de verdad, cuando veo a alguien que está haciendo agricultura de kilómetro cero, que está haciendo con productos biológicos que se pueden comer, pues los admiro, ¿no? Porque es gente que de verdad estás haciendo una labor que muy difícil, pero que es la única salvación que creo yo que tiene la agricultura, ¿no? De ir a hacer producto de calidad y producto cercano, de manera que todos los gastos de logística, de transporte, de todas estas cosas desaparezcan, ¿no? Y aparte no contaminemos tampoco tanto, ¿no? Porque si tú compras cercano, entonces a mí me encantan los mercados y me encanta ir al mercado a comprar y procurar comprar lo del día. Que hay buenas alcachofas, pues ahora como alcachofas. Pero ¿por qué me tengo que emperrar en comer alcachofas en agosto? Pues en agosto no como alcachofas. No sé, también es un poco de educación de cada uno de poder hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Pero son problemas. Yo ya tengo bastante problema con tratar de que la fundación siga para adelante y conseguir medios para... Pero si hay algún problema que en estos momentos tiene el ser humano, es el cambio climático. Eso es lo que nos puede anular como especie. Y no lo digo yo, que soy no soy ningún gran personaje. Lo dijo Stephen Hawking. Antes de morir, dijo una frase que a mí se me ha quedado muy grabada, que al ser humano le queda en el planeta 50 años. Y este hombre no era un idiota. Y no quiero que nos vayamos todos a casa deprimidos, porque yo estoy convencido de que al final alguien conseguirá esa maquinita o algo, un remedio para que dentro de 50 años eso no se cumpla. Pero si no se hacen algo, si seguimos como estamos,
desde luego queda eso. Había otra pregunta. Una pregunta. Hola. Bueno, després de donar les gràcies perquè vostè mos planteja reconciliar-nos un poc en el món, persones com vostè i l'obra que estan fent, m'agradaria dir dues coses, en sentit oposat. Una, que m'ha sobtat molt últimament, que he estat de viatge en un lloc, Oviedo, que se suposa que és molt verd i tal, i que seguint la moda dels jardins verticals, que ara, bueno, des que van començar, crec que va ser Bancaixa en Madrid o Caixa Fòrum, ara en tots els llocs hi ha jardins verticals, les cafeteries i tal, però que la majoria eren de plàstic. No sé, on no tenen que regar, en fi, bueno. I en sentit contrari, una mostra de lo tontos que som, no?, com a espècie. Però en sentit contrari, jo crec que l'educació, com per a tot, és la base, els valors que podem transmetre als que estan venint darrere, i sí que veig que en qüestions ambientals les escoles i els joves en general estan moltíssim més lluny que nosaltres. Bé, bueno, és un punt d'això de no anar-nos deprimits. Y tiene lógica. Nosotros, bueno, por ejemplo, hablo por mí. Yo voy a cumplir 77 años, entonces a mí, pues, ¿qué me pueden quedar? 10, 15 años como muy... Entonces, en teoría a mí el cambio climático ya no me pilla. En lo peor cada año va a estar peor, pero igual me salvo. Ahora, cuando un chaval es así y se va enterando de lo que es el cambio climático, pues claro, lógicamente, y debería de haber muchísimo más revolución por parte de la gente joven, porque son los que van a sufrirlo, las burradas que se han hecho antes, ¿no? Entonces es muy duro de decir, pero se debería de cambiar muchas cosas. Pero yo la más cómoda y la más fácil que veo es la de que inventen una máquina para absorber CO2. Yo con eso me conformaría. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y no quiero que nos vayamos negativos. Es decir, yo lo que os propongo es que vayáis al jardín y lo visitéis y os paséis un día fabuloso. Y luego lo de la implicación de Custodia del Territorio, que es un proyecto que a mí también me interesa mucho, también es un proyecto muy interesante. Está en la página web del Fundem, está mucha información, y luego hay un vídeo del escarabajo verde que tiene unos años, pero yo también llegué a este tema por el vídeo ese, que es muy interesante y es muy gratificante. Así que os pido un aplauso para Enrique y no nos vayamos tristes, que el mundo puede ser que se invente la máquina o que pongan en los jardines más plantas y no cambien tanto los ayuntamientos. Deprimirse está prohibido.